Bien, de acuerdo con esto, entonces hay un abordaje hermenéutico, como les venía diciendo, que se interesa por comprender el aprendizaje y la construcción de conocimiento desde la historia del sujeto. Por lo tanto, hay un carácter intersubjetivo, es decir, el aprendizaje se puede construir a partir de esa relación del sujeto con el entorno y con otros y a través de otros. Y a su vez ese entorno con una característica cultural y social e histórica muy importante. De acuerdo con ello, surgen fuertemente posturas relativistas e interpretativas en relación al aprendizaje. Entonces lo social y lo cultural pues adquieren un sentido en relación a explicar el proceso de aprender, al igual que la manera como se comprende lo humano se transforma, ya no visto desde ese determinismo ambiental, sino desde ese materialismo dialéctico entre, digamos, el sujeto desde su estructura interna a cómo se relaciona e interioriza esa estructura social y cultural que le rodea. Muy bien. El otro elemento importante es que el hacer del análisis histórico pues resulta ser entonces un principal instrumento para comprender esa construcción del sujeto y de su conocimiento, y en este sentido se niega o se discute y se pone en tensión esa mirada universal sobre el proceso de aprendizaje. Es decir, no podemos hablar de un aprendizaje total y único e irrepetible, sino que por el contrario ese aprendizaje relativo a contextos históricos, sociales y culturales. Y por lo tanto las actividades humanas serían regidas por reglas o razones o motivos e intenciones que están atravesadas por un asunto cultural y no meramente por la naturaleza física y por, digamos, el ambiente como tal. Entonces el hombre es determinado por los marcos históricos y culturales, ¿sí? Y a su vez, digamos, en esos marcos culturales en los que ha vivido, permite que el sujeto que se aproxima a él pueda comprender esa línea de desarrollo, y por lo tanto esto propone un elemento importante desde la categoría sentido. Es decir, que el aprendizaje se desarrolla en torno al sentido que tiene ciertas actividades y prácticas culturales de acuerdo al contexto en donde este sujeto se desenvuelva. ¿Cuáles son como las implicaciones generales en el ámbito educativo de lo que nosotros abordamos durante esta semana? Muy bien, que durante buena parte del siglo XX, como lo menciona la diapositiva, digamos que el conductismo, perdón, tuvo un gran auge en el ámbito educativo y en las ciencias en general. Por lo tanto, digamos que se puede evidenciar cómo la postura empirista y asociacionista, acompasada al discurso del positivismo lógico, pues tuvieron un gran impacto en el proceso educativo. Por lo tanto, es la forma de entender el aprendizaje se sustenta por un paradigma conductista ambientalista, en donde, digamos, encuentra una fuerte acogida con la vieja tradición transmisionista en la educación. Y a su vez, desde una postura, digamos, en la que se reconoce que la enseñanza y el aprendizaje más bien se consideran como procesos simplemente de transmisión o reproducción de contenidos a enseñar. Entonces esa forma de entender el aprendizaje pues se sustenta desde esta mirada positivista lógica, conductual, que se acuerda fuertemente en el siglo XX, ¿sí? Y digamos en donde se reconoce a un docente como el centro del proceso, porque es el quien posee el conocimiento y transmite dichos conocimientos. Mientras que el estudiante más bien es considerado como un receptáculo de esos conocimientos, y que por lo tanto el proceso de aprendizaje sería o estaría relacionado con la manera como reproduce esos conocimientos y ciertas habilidades y destrezas en relación a cómo el profesor lo compartió. Es decir, hay una mirada de la construcción de conocimiento en donde es más una copia de la realidad que una construcción en sí misma. Bien, por lo tanto es una postura por supuesto pasiva. En este sentido, entonces, el único modo de saber si los alumnos han aprendido o no era si este alumno era capaz de reproducir y de copiar ese conocimiento que le fue compartido por el profesor, y por lo tanto la evaluación se centra fundamentalmente en la calificación y en el producto. Bien, de acuerdo con eso, ese fue como un primer momento de esa educación moderna, digamos, que fue altamente influenciada por
por el Renacimiento, por la Ilustración, por el centrar, digamos, la construcción de conocimiento a partir del conocimiento científico y de lo que se concebía como válido y razonable. Pero, digamos, como lo acabo de mostrar, hay otras posturas como las posturas interpretativas, estructuralistas, materialistas, que logran identificar, digamos, que más allá de la conducta, el aprendizaje sucede a partir de la interacción entre el individuo y el entorno cultural que lo rodea. Entonces, después de esa oleada conductista, empezaron a transitar nuevos derroteros del quehacer científico, lo cual también impactó el ámbito educativo. Y aparecen formas innovadoras de abordar el aprendizaje y lo psicológico en relación a los procesos educativos, encontrando, digamos, un auge bastante importante desde la postura constructivista a partir de teorías como, por ejemplo, la teoría de Piaget, teoría de Vygotsky, que fueron autores supremamente importantes también a mediados del siglo XX, en donde fundamentalmente desde su teoría se explica que el proceso de aprendizaje pues está relacionado con una construcción interna que el sujeto hace sobre la realidad, pero que esa construcción, por un lado, desde Piaget, depende de la relación del individuo con el mundo material, una relación dialéctica, y por el otro, desde Vygotsky, la importancia de la construcción del aprendizaje a partir de la relación entre individuo y sociedad y cómo aprender a través de los otros y con los otros. Esos fueron como los elementos más importantes, digamos, desde ciertos teóricos que permitieron que se consolidara el constructivismo para poder explicar el aprendizaje. De acuerdo con ello, entonces, pues estas implicaciones en el ámbito educativo propone un constructivismo que critica fuertemente la pasividad y la masificación y mecanización de los procesos de aprendizaje, digamos que provenían de las posturas conductistas, pero a su vez, digamos, reconoce entonces la necesidad de cambio educativo, ¿cierto? En donde el elemento histórico, cultural y social juega un papel fundamental, y sobre todo el relativismo en torno a la mirada cómo se concebía el aprendizaje. Acompañado con esto, los movimientos de reforma educativa posteriormente también jugaron un papel fundamental desde la primera mitad del siglo XX, reclamando una educación, por supuesto, más activa, en donde se reconoce que el centro, digamos, del proceso de enseñanza y aprendizaje pues es el estudiante, y que por lo tanto había que reconocerle también, digamos, esa construcción que él va haciendo. Entonces ya no es esa mirada vertical en donde digamos que el proceso educativo va del docente hacia el estudiante, sino que lo que se destaca es la interacción entre estas dos instancias y la mediación que el docente puede hacer en relación a cómo promover un proceso de aprendizaje entre el individuo y el objeto de conocimiento que va a aprender. Desde allí venimos escuchando posturas en las que se destacan pedagogías emergentes. ¿Qué quiere decir aquí el término pedagogía emergente? Pues fundamentalmente relacionadas con unas rupturas y otras maneras de entender el aprendizaje más allá de una mirada mecanicista, transmisionista, centrada en el contenido. Aquí lo que emerge es una postura en la que el individuo está coimplicado con su entorno cultural. Bien. Estos elementos fueron bastante importantes, digamos, como les comentaba ahorita, para constituir el constructivismo como una postura y un movimiento fundamental en el ámbito pedagógico y didáctico, porque a partir de esta mirada, pues por un lado, se discute esas posturas empiristas e innatistas en el acto de conocimiento, ¿cierto? Pero a su vez también se pone en tensión esa postura dualista de lo psicológico y lo material, es decir, no son dos cosas distintas, sino que se construyen y se coimplican. A su vez, también el constructivismo implica pensarse de diferente manera cómo se relaciona el sujeto en relación a su construcción de conocimiento, en donde la época, digamos, del nacimiento de la modernidad estuvo más centrada en el objetivismo y realismo, pero que desde el constructivismo se discute fuertemente, reconociendo que tal objetivismo y realismo corresponde también a un carácter intersubjetivo que tiene que ver también con una construcción colectiva.
Otro elemento supremamente importante que permite discutir el constructivismo en este sentido, tiene que ver con una explicación alternativa epistemológica de cómo se genera y cómo se transforma el conocimiento, en la que se sostiene una importante implicación e intervención tanto del sujeto como del objeto del conocimiento y del conocimiento, por supuesto, de la realidad. Entonces no es uno sobre otro y no es el entorno operando sobre el sujeto, sino una relación dialéctica, sujeto-entorno y entorno-sujeto. Y como les digo, un entorno que es fundamentalmente cultural y social. Otro elemento muy importante tiene que ver con esta postura constructivista en donde, digamos, se sostiene que el conocimiento entonces no es una copia de la realidad o un reflejo de dicha realidad, sino que es una auténtica construcción y que esa construcción, digamos, invita en el ámbito educativo a reconocer esa postura relativista del proceso del aprendizaje. Por lo tanto, aparecen discursos emergentes sobre los ambientes de aprendizaje, sobre las características del aprendizaje, los ritmos y los estilos, ¿sí? Otro elemento importante es una crítica fuerte al asunto innatista, en el que se piensa que la maduración biológica de por sí es el que predispone al proceso de aprendizaje, siendo como el único elemento de la maduración biológica como el que pueda explicar el mismo, pero realmente aquí el asunto importante es que no es un asunto meramente innato, sino que implica lo innato, pero también implica un componente ontogenético bastante importante, es decir, cómo se desarrolla ese individuo en un entorno particular. Otro elemento importante también tiene que ver con esa posición de que el ser humano es constructor y reconstructor de representaciones e interpretaciones sobre esa realidad, y que el lenguaje en este caso y el sentido y significado son conceptos que van de la mano desde el constructivismo. Bien, desde esta postura entonces empieza a elevarse fuertemente una crítica sobre la pasividad, como les decía ahora, en relación al aprendizaje, y emerge entonces esa necesidad de cambio educativo que permite que se consoliden el surgimiento de pedagogías emergentes en relación a proponer una ruptura frontal sobre la mirada tradicional de la educación y concebir la construcción del conocimiento y del aprendizaje como un elemento importante. Estos son como los puntos claves que recogimos a través de la semana número 2. Bien, esto que tiene que ver con la semana 3 y lo que yo he visto que hemos ido construyendo a partir incluso de nuestro grupo de expertos, es que, digamos, pudimos conocer e identificar que las concepciones de aprendizaje han sido permeadas por entornos culturales, sociales e históricos, que no hay una sola manera de comprender el aprendizaje, sino que el aprendizaje responde justamente a esos contextos y a lo que se espera también del ámbito educativo, y que por lo tanto estas pedagogías emergentes han jugado un papel fundamental para mirar de otra manera, más allá de la postura innatista, empirista, mecanicista, el aprendizaje, reconociendo ese carácter constructivo del mismo. Entonces, en esta semana número 3 se ha trabajado desde aprender desde las pedagogías emergentes, y jugó un papel importante la presentación que ustedes hicieron en relación a mirar esas rupturas que se han dado en las diferentes sociedades 1.0, 2.0 y 3.0 en relación a cómo se comprende justamente ese aprender. Retroalimentación general, seguir trabajando sobre estos puntos que fueron mencionados en la semana número 1, que se han venido trabajando y fortaleciendo en la semana número 2 y número 3, pero que juegan un papel importante en seguir consolidando una gestión de los aprendizajes en donde la autonomía juega un papel fundamental, pero que no olviden que ustedes cuentan conmigo, que pueden remitirse, digamos, a través de un correo electrónico, en donde podamos establecer una comunicación que sea siempre permanente, que revele esa mirada dialógica al proceso educativo, que no es lineal y que no solamente se relaciona a partir del contenido. Esos son como los elementos importantes que quería comentarles. Bueno, vamos entonces a trabajar a recoger esa semana número 3 y semana número 4 que están orientadas hacia las pedagogías emergentes y lo que desde allí hemos podido construir. Un abrazo para todos, gracias por su disposición y por su continuidad en el proceso y muchos éxitos.